Hola amigos, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. Gracias por visitar este video. Se trata de lo siguiente. En nuestro canal hay dos videos en donde en algún minuto traté el tema de la onda senoidal, el acoplamiento a CDC, y en otro toqué el tema de la rectificación en media onda de una señal continua. Y están bastante interesantes porque hablo bastante del concepto más de que el hecho de medir. Entonces, si bien son videos que es un video que no es muy cortito, les voy a pedir que lo vean con tranquilidad, ¿ah? Con un cafecito, con un traguito, con algo para picar, pero con concentración, porque la gracia o la idea es entender lo que estoy diciendo en esos videos. El primero de ellos es un extracto que saqué del video cuando le hice la revisión al 2 de 72, y la segunda parte es un trocito de cuando le hicimos la tarea a Ricardiño. No sé si vieron esos videos, que están disponibles en nuestro canal. Tal vez en este mismo video a su vez voy a dejar los links a eso si es que lo quieren ver, pero eso no es lo importante. Lo importante es el extracto que les voy a presentar ahora. ¿Perfecto? Bien, este video no está público, ¿ok? Tampoco es privado dentro del canal, pero es no listado. Por lo tanto, cualquier persona que tenga el link de acceso a este video lo puede ver. Sin embargo, si lo buscas dentro de los videos del canal, no está. Por ello, en alguna parte del video voy a dejar una palabra clave, y por favor, si ves este video, deja en los comentarios la palabra clave para que yo sepa que estuviste por aquí. Va a ser interesante. Un abrazo, que estén bien. Vamos a explicar un poquito lo que es una onda senoidal. Como todos ustedes saben, para poder representar una onda alterna o variable en el tiempo, hacemos uso de un plano XY, ¿cierto? Aquí tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y, donde el eje Y en este caso va a representar el voltaje y el X el tiempo. Es decir, aquí vamos a tener una manera gráfica de cómo se comporta el voltaje de acuerdo va transcurriendo el tiempo. Muy bien, una onda senoidal se caracteriza, si es que obviamente está en fase cero, porque parte desde un cero, luego crece lentamente hasta un máximo, luego retorna a cero con la misma forma de onda, pasa por cero y se transforma en negativa hasta que llega a un valor máximo, ¿cierto? Y luego retorna a cero. Y así sucesivamente en el tiempo. Lo que tengo dibujado acá, que no me quedó muy simétrico, es un ciclo de la onda. Un ciclo que es la parte mínima que se repite. En el caso de Chile, que el voltaje RMS es de 220 voltios y que la frecuencia es de 50 Hz, significa que esto se repite 50 veces en un segundo. Dicho en otras palabras, en un segundo tengo 50 ondas o 50 ciclos. Cuando el tiempo se mide en segundo, el conteo de ciclos se mide en segundo, hablamos de hertz. Por lo tanto, si en un segundo tenemos 50 ciclos, podemos hablar de 50 hertz. Si en un segundo, t igual a un segundo, tenemos 2000 ciclos, vamos a hablar de 2000 hertz o 2 kilohertz. Dicho aquello, vamos ahora a analizar el voltaje. El voltaje, como dijimos, parte en cero y luego comienza hasta un máximo. Es decir, es un valor que la onda lo alcanza solo un tiempo muy, muy breve de tiempo. Y ese va a ser el valor peak o valor máximo. Luego la onda continúa hasta que ahora se hace negativa. Ojo con eso. Nosotros vamos a tener dos terminales, ¿cierto? Un terminal azul, que va a ser la fase, y un terminal negro, que va a ser el neutro. El neutro se mantiene siempre a 0 voltios y es la fase, el terminal fase, el que lleva el voltaje, el que lleva la corriente de alguna manera, o desde donde sale la corriente.
Por lo tanto, la fase en el semiciclo positivo, la fase es positiva. Positiva, 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 acá 0 y acá 0, acá 0 y acá 0. Y en el semiciclo negativo, obviamente se transforma en negativa. Negativa respecto al neutro, que el neutro se mantiene constante en un valor de 0 voltios. Muy bien. En esta onda podemos determinar dos valores de voltajes que son muy importantes. El primero y el más importante es el valor RMS, y que va a estar más o menos por aquí. Y luego viene otro valor de voltaje, que es el voltaje medio o promedio, que le llaman también, y que va a estar un poquito más abajo por acá. De estos tres valores, queridos amigos, el más importante y el que vamos a utilizar casi siempre es el valor RMS. Sin embargo, el valor peak o máximo también es importante para conocer las capacidades máximas que tienen que tener los componentes electrónicos. El valor medio, la verdad las cosas, que en la vida cotidiana, en el diario a diario, en un taller de reparaciones, qué sé yo, no lo van a utilizar nunca. El valor medio es importante, pero en otras situaciones, principalmente en lo que es el diseño electrónico y otros menesteres, que no es lo que estamos viendo hoy día. Muy bien. ¿Qué es el valor RMS? El valor RMS significa root mean square, o raíz cuadrada media. Este valor es el más importante de la onda y que equivale a uno similar de corriente continua. En estricto rigor y técnicamente hablando, un valor RMS es el valor que produce la misma disipación de calor que una de corriente continua en un circuito resistivo. Por ejemplo, yo tengo aquí un transformador, ¿cierto? Muy bien. Su bobinado primario, ¿cierto? El bobinado secundario. Y supongan ustedes que aquí yo digo que tengo 12 voltios. Si digo que son 12 voltios, asumo que son RMS. ¿Y qué significa eso? Que si yo al lado tengo una batería, ya que tiene un polo negativo y acá un polo positivo, y yo coloco aquí una resistencia, ¿cierto? Una resistencia Rx de un valor determinado, y yo tengo otra resistencia acá, también de valor Rx, y yo conecto este transformador aquí. En ambas resistencias, que evidentemente tienen que ser iguales, ¿cierto?, se va a disipar la misma cantidad de calor. Entonces, como yo sé que aquí esta batería es de 12 voltios y me genera una X temperatura, y acá tengo un valor que no sé de cuánto es, pero que me genera también X temperatura, y esta X temperatura ambas son iguales, entonces yo digo, aquí tengo 12 voltios. De ahí viene el valor RMS. ¿Cómo se calcula el valor RMS? Hay una fórmula que ustedes tienen que grabársela a fuego. Así como hoy día ven una resistencia, ¿cierto?, que es, no sé, amarillo, verde y rojo, y de inmediato dicen 4,5 kilos, ohm, casi sin pensarlo. De la misma manera tienen que saberse esta fórmula. Y que es que el valor RMS va a ser igual al valor peak o valor máximo por 0,707. Pero ¿de dónde sale este 707? Que este es el valor que deben recordarlo siempre. Dijimos que este es el valor RMS, raíz cuadrada media, ¿correcto? Por lo tanto, el RMS es igual a la raíz cuadrada media. Y si yo hago esa división, veamos acá por favor, tenemos que, como una calculadora de este tipo computador, raíz cuadrada de SQR. Raíz cuadrada media. Es más, ahí está al tiro el 0,707. Es más, vamos a decir que es vamos a abrir paréntesis, SQR de 2, para los más escépticos,
¿cierto? Y todo esto dividido por 2 y tengo el valor de 0,707. Bien, con esta fórmula también podemos decir entonces que el valor pico o el valor máximo va a ser igual al valor RMS dividido por 0,707. Eso significa que si yo multiplico los 220 voltios que tengo en la red domiciliaria, lo divido por 0,707, tengo los 311,17 voltios que yo les mencioné ayer, que el valor pico de la corriente alterna domiciliaria en mi caso en Chile es de 300 y 315, y lo que le dije, bueno, me equivoqué por algo. Son 311,7, 311, 312 voltios. ¿Se entiende? Por otro lado, también es importante saber el valor peak o valor máximo, porque aun cuando la onda tome ese valor por un tiempo muy pequeño, lo toma, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un capacitor que, por ejemplo, llegue a los 300 voltios, supongan ustedes un condensador, no sé, estoy inventando, ¿eh? Un condensador de 47 microfaradios por 300 voltios. Alguien me puede decir, ¿lo puedo conectar a los 220? Claro, sin ningún problema. Sí y no. Si esos 300 voltios que indica el capacitor son máximos, no lo puedo colocar. Porque yo tengo 220 volts, pero RMS. Y máximo son 311. Ahora, cierto es que esos 311 voltios la señal lo alcanza durante un tiempo tan pequeño que casi no es representativo de un nivel promedio. Que en este caso el valor promedio en una onda senoidal es más bajo que el valor RMS. El valor promedio es la media, es la media. No sé, si en un curso uno se sacó un 2, otro un 3, otro un 5, otro un 7, el promedio es 4,5, que no es otra cosa que la sumatoria de todos los valores dividido por la cantidad de valores que hemos sumado. Un promedio, ¿cierto? En el caso de la onda senoidal, el promedio es más bajo que el valor RMS. El valor medio, como ya se lo dije anteriormente, casi no se utiliza, por lo tanto, yo casi nunca lo considero. Y recomiendo que no lo consideren, a no ser que se dediquen al diseño electrónico, que ahí estamos hablando de otra historia. Los valores importantes son el valor RMS, raíz cuadrada media, y el valor peak. Vamos a la segunda pregunta, y que está referida al tema del acoplamiento. Vamos a tratar de explicar esto. Si ustedes se fijan en este plano cartesiano, en este eje XY, siempre hemos dicho hasta aquí que el 0 está aquí, acá están los valores negativos de voltaje, aquí están los valores positivos de voltaje y aquí está el tiempo, ¿cierto? Pero esto es el 0 absoluto, el 0 en tiempo y el 0 en voltaje. Cualquier voltaje que me indique el gráfico hacia arriba, en la parte superior del eje Y es positivo y en la parte inferior es negativo. Pero hay un 0. Este 0, si es 0 voltios, entonces yo podría decir que está conectado a tierra, ¿cierto? Las ondas senoidales que son generadas por los transformadores o por un generador de funciones o por un oscilador cualquiera, normalmente son cíclicas, son periódicas y son simétricas. El que sea periódica significa que un ciclo se repite periódicamente. De hecho, los periódicos salen todos los días por unidad de tiempo. Acá tenemos un ciclo que se repite cada cierto segundo, o milisegundo, o nanosegundo, lo que ustedes quieran. ¿Cierto? Se repite, se repite, se repite, se repite. Tiene una periodicidad medida en tiempo, en segundo. Es cíclica porque la onda tiene una forma que se repite cíclicamente en el tiempo, cumple un ciclo. Y además es simétrica. ¿Qué significa eso? Que la parte positiva del semiciclo positivo es igual al semiciclo negativo de la onda. Son iguales, como un espejo, es como si aquí pusiésemos un espejo. Por lo tanto, aunque aquí en mi dibujo no me quedó tan igual, esta parte de arriba es exactamente igual al semiciclo de abajo. Perdón, hay una cosa que no dije
que no mencioné en el tema anterior del valor medio. Cuando consideramos el valor peak máximo, ¿cierto? Que en este caso, en el caso de la corriente alterna domiciliaria, era de 311 voltios, son 311 positivos acá, y acá yo tengo un 311 volt negativo, ¿cierto? Menos 311. Entonces hay un valor peak, que es considerando un semiciclo, y un valor peak to peak, que es considerando el ciclo completo, la onda completa. Cuando hablamos de valor RMS es exactamente igual, porque este valor RMS es igual para ambos semiciclos, pero cuando hablamos de valor medio, un ciclo senoidal, el valor medio es 0, porque toda la parte de arriba, el semiciclo positivo, al ser simétrico respecto al semiciclo negativo, la sumatoria obviamente es 0. Cuando hablamos de valor medio, es la única medida que solo consideramos medio ciclo. ¿Estamos? ¿Se entiende aquello? Valor pico es el mismo positivo como para negativo, valor RMS lo mismo. Ahí se puede considerar el ciclo completo, pero en el valor medio no. El valor medio solo se habla, cuando hablamos de valores medios, solo se habla de un semiciclo o media onda. Queridos amigos, si yo tengo aquí un transformador, ¿ok? Donde le estoy aplicando 220 voltios, tengo mi núcleo, tengo mi bobinado secundario, y aquí yo tengo 15 voltios, ¿cierto? Es más, miren lo que voy a hacer aquí. En los dos bobinados los voy a unir y los voy a colocar a tierra. Con eso me aseguro que aquí hay, ¿cuánto? 0 voltios, ¿cierto? Entonces, esta va a ser mi fase. Mi fase, ¿correcto? Que en algún momento va a ser positivo, ¿cierto? En otro va a ser negativo respecto al 0. Después vuelve a ser positivo, después vuelve a ser negativo, en fin. Es decir, si yo grafico esto en el tiempo, voy a tener una onda más o menos así. Semiciclo positivo, ¿cierto? Después viene el semiciclo negativo, después el semiciclo positivo, después nuevamente el negativo, y ahí tengo dos ciclos de la onda. Pero observen lo siguiente. Si yo tengo el mismo transformador que tengo en mi núcleo, mi bobinado secundario, ¿ok? A este de acá le vamos a poner acá fase, ¿ok? Fase, y el de abajo neutro. Si yo a este neutro de acá, en lugar de tirarlo ahí, lo pongo al positivo de una batería, y aquí tengo yo mi segunda, y coloco una batería de 10 voltios. Es decir, puse una batería en serie, una batería DC de 10 voltios, en serie al bobinado secundario de mi transformador, que ya dijimos que era de 15 voltios. ¿Qué voy a tener acá en la salida? En la salida, mi cero, por llamarlo de alguna manera neutro, acá tengo mi fase, ¿cierto? El neutro ya no está a 0 voltios, sino que va a estar a 10 voltios. Ese va a ser mi cero ahora. ¿Ok? Este va a ser este es 0 voltios, este va a ser mi neutro. Y la fase es de 15. Por lo tanto, los 15 voltios van a partir desde aquí hasta allá. Va a volver a 0, pero a su 0. Pero cuando venga en el camino negativo, sigue siendo positivo y va a quedar solo un cachito negativo, los 5 volts restantes. ¿Se entiende eso, no? Como esta onda es de 15 para arriba y 15 para abajo, ¿cierto? Bueno, vamos a suponer que estos son valores máximos, ya 15 máximo, o peak, si ustedes quieren. Como mi 0 está en 10, me faltan 5. La parte negativa va a ser solo 5 voltios. Y esto se va a volver a repetir en el tiempo. Aquí vuelve a ser positivo, acá y acá. Y mi parte negativa va a ser un cachito, los 5 voltios. Es decir, esto no es otra cosa que correr
el neutro que antes estaba a 0 volt lo corrí hacia 10 voltios. Esa parte, esta parte, este como pedestal que se le puso a la señal, se llama componente DC, también llamado offset. Lo que hicimos acá fue poner una tensión de offset de 10 voltios o elevarlo. En este caso, la onda senoidal de los 15 voltios, que en este caso dijimos que eran peak para que me coincida el dibujo aquí, se montó sobre los 10 voltios. No está centrado. No está centrada sobre el eje cero. No sé, espero que aquello se entienda. Entonces, esta señal ahora tiene una componente DC. Ustedes pueden decir, pues sí, pero eso es estúpido. No tiene nada estúpido. Esto se utiliza muchísimo, especialmente para enviar comunicación electrónica a través de la línea de voltaje alterno. Por lo tanto, es algo que se ocupa. Para medir esto en un osciloscopio tenemos varias formas. Un osciloscopio es diferente a un multímetro. Un multímetro es una palabra compuesta que dice multímetro, o múltiples medidas, o múltiples metros, o múltiples medidores. Tienen voltímetros alternos, voltímetros continuos, amperímetros alternos, amperímetros continuos, tiene ómetros, en fin. En que cada uno se ocupa de medir una característica de una señal. En el caso de un osciloscopio la cosa es distinta. Porque un osciloscopio, más que un instrumento de medida propiamente tal, es un instrumento de interpretación. En realidad, el operario tiene que interpretar lo que está viendo. Es cierto que con los osciloscopios digitales de hoy, en que entregan una serie de medidas, ya hoy día son más multímetros que otra cosa. Más que interpretativos, digo, perdón. Sin embargo, si ustedes se fijan en todas las medidas o los measures que hace en pantalla, siempre está referido valor máximo, valor pico, valor mínimo, valor RMS, frecuencia, ciclo de trabajo, tiempo, pero nunca habla ni de corriente, ni habla de impedancia, ni habla de resistencia, no, siempre a un voltaje referido en el tiempo, con todos sus parámetros, ¿de acuerdo? Pero no más que eso. Dicho aquello, un osciloscopio no tiene una entrada DC y una entrada AC como si un voltímetro de un tester. En un osciloscopio hablamos de acoplamiento. Los osciloscopios normalmente se acoplan en AC o en DC. También traen una opción GND, pero en el fondo eso es para poder calibrar el osciloscopio y poder, aunque uno tenga la punta conectada a un circuito, dejarla como neutralizada. Muy bien. Vamos acá a la pantalla, a la pizarra. Cada osciloscopio tiene entonces 3 modos de acoplamiento. DC, 2 AC y 3 que es GND. Aquí vamos a tener una forma de onda A y una forma de onda B. Si yo tengo una señal A y coloco el multímetro, me va a mostrar exactamente eso, estando acoplado en AC o, aquí me equivoqué, estando acoplado en AC o en DC. ¿Por qué? Porque en la entrada DC, el terminal más y menos entran directamente al amplificador operacional del osciloscopio. En cambio, cuando yo lo acoplo en AC, antes de meterlo al amplificador vertical del osciloscopio, del canal, lo hace pasar por un condensador. El condensador lo que hace es eliminarme la componente continua que tenga. Si yo tengo ahora esta señal, la señal B, que tiene una componente DC,
Es decir, tiene un offset, que en este caso es de 10 voltios. Si yo lo acoplo en DC, es decir, la señal tal como viene, se la ingreso a los amplificadores de entrada del osciloscopio, me va a mostrar la señal tal como está aquí. Es decir, si esta es mi pantalla, aquí va a estar el cero, el centro de la pantalla, y la onda va a estar centrada arriba. 10 voltios más arriba. Si yo tuviera una escala de 10 voltios por división en la vertical, va a estar un cuadrito más arriba, ahí va a estar el centro. Pero, si esta misma señal B, yo le ingreso acoplado en AC, lo que me va a hacer el osciloscopio es eliminarme esta componente continua y me la va a mostrar así, como que si fuese la A, aun cuando es la B. En definitiva, el acoplamiento DC, el osciloscopio mide tal como viene la señal en su entrada. Si tiene una componente continua, me la va a mostrar. Va a descentrar la onda alterna. Si yo lo acoplo en AC, me elimina cualquier componente continua que tenga el osciloscopio y me muestra solamente la alternancia. ¿Cuándo es importante? Por ejemplo, a ver, si en el caso de la medida de ayer yo quería conocer cómo es la señal que viene desde el enchufe de mi casa. Por lo tanto, me interesa saber todo lo que tenía. Coincidió ayer de que el neutro efectivamente estaba a 0 voltios y que quedó así, estando acoplado en DC. Pero pudo haber quedado perfectamente así en el caso de que, por ejemplo, el neutro no esté a 0 voltios. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Imagínense ustedes, por ejemplo, el siguiente circuito. Vamos a colocar un transformador, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a colocar aquí un puente de diodos tradicional, un puente de diodos de onda completa, en que aquí viene un polo, ¿cierto? Aquí viene el otro, aquí están las dos entradas AC y por aquí salen las DC, ¿cierto? Bien. La salida de onda que yo voy a tener aquí es algo más o menos así, ¿cierto? Tengo mi semiciclo positivo y de ahí viene el negativo, ¿correcto? Pero lo que me hizo el diodo fue doblarlo porque es de onda completa. Así que ahí tengo el negativo. Y ahí hasta ahí tengo un ciclo, ¿cierto? Bien. Y acá tengo mi segundo ciclo. Positivo, ahora tendría que ser negativo y lo tiro para arriba. A ver, no sé si, para que se entienda bien ese dibujo, en el fondo lo que estoy dibujando, eso va a ser así, positivo con azul y negativo con verde. Por lo tanto, este tendría que ser verde y este de acá tendría que ser verde. ¿Ok? Porque acá esto debería seguir con otro positivo. Puse dos ciclos, ¿cierto? Y verde. Muy bien. Lo que me hizo ahí el puente de diodo fue doblar este puente de diodo, la parte negativa me lo dejó positiva. Muy bien. Si yo aquí en la salida le conecto un capacitor electrolítico, lo que me hace es suavizar la onda. Por lo tanto, si eso está aquí, voy a tener más o menos lo mismo, pero ya la onda va a estar mucho más suave. Ahora voy a dibujar en rojo porque derechamente es positiva. Va a ser algo así, ¿cierto? Es decir, si yo a esto le hago un zoom por 1000 y me lo traigo acá, lo que voy a tener va a ser esto. Voy a tener una componente continua, o sea, una onda que va a variar, ¿cierto? Por ahí. Una gotita que va a tener 100 Hz, el doble de la frecuencia de línea, porque lo invertí, ¿cierto? Así. Es decir, va a ser una onda que va a estar centrada en un componente DC. Y si lo que yo quiero en el osciloscopio es medir este ripple, entonces lo acoplo en AC. Porque como no me importa ver este nivel de tensión, sino que lo que yo quiero determinar es el ripple, y como a lo mejor hasta incluso desconozco de cuánto es esta tensión, a lo mejor puede ser de muchos cientos de miles de volts, lo acoplo en AC porque me interesa ver solo esto,
y esto aquí me va a quedar en el osciloscopio AC. Esto va a estar acoplado en AC. Porque si lo acoplo en DC, esto me va a quedar tal como lo tenemos acá abajo. Es decir, con una tremenda componente DC y aquí el ripple. Por lo tanto, lo que hice yo ayer en la medida cuando estuvimos chequeando el tema de la corriente residencial, no es que haya medido en DC, acoplé en DC, que es distinto, porque quería ver todas las componentes que tenía la señal senoidal residencial. Si hubiese acoplado en AC, habría visto siempre solo los 220 volts jugando, sin saber si el 0 o el neutro estaba realmente a 0 voltios. Muy bien, queridos amigos, para terminar esto vamos a hacer una experiencia con el osciloscopio y solamente para verlo y que darle como el sello final a este video. Bien, queridos amigos, lo que tengo entonces de este minuto es la simulación de una onda de 6.23 voltios peak to peak, que serían 220 voltios si lo multiplico por 100. Y puse un offset de como 100 voltios. Vamos a hacer las medidas. En este minuto estoy utilizando el canal 1. Y el canal 1, si yo presiono sus propiedades, en este minuto estoy acoplado en AC. Es decir, estoy viendo solo la componente alterna de esta onda. De hecho, si ustedes se fijan, está absolutamente centrada en el 0 de la pantalla. Y esto es válido y puedo hacer medidas y todo aquello. Es decir, puedo hacer las medidas. Aquí me dice que el valor top es de 328 voltios, que el valor RMS es de 225 voltios. ¿Por qué 220 si lo estoy sacando de un generador de funciones? Porque engañé al osciloscopio. Le dije que la punta no está en por 1, que está en por 100. Entonces en realidad son 2,25 voltios nomás, RMS. ¿Ok? Pero lo hice para que las medidas puedan coincidir. Me dice que la frecuencia es de 50 Hz, ¿cierto? Que el valor máximo son 328, el RMS son 225, por eso es que es 328. Bien, entonces, voy a sacar el medidor y ahora voy a ir a las opciones de mi canal 1 y observen, voy a acoplar ahora en DC. Y ahí se me fue hacia arriba, porque le estoy entregando una corriente continua de bastantes voltios. A ver, podemos medirlo de hecho, sacando los cursores. Miren, observen, voy a dejar más o menos, aquí debería estar en 0 voltios, 0 voltios, muy bien. Ahora voy a ir más o menos a la mitad de la onda, por ahí. Miren, le estoy aplicando 320 voltios, que es lo que yo les decía. Que en realidad son 3,2 nomás, pero como lo tengo multiplicado por 100, el osciloscopio cree que son 320 voltios de offset. Y obviamente si lo acoplo en GND, el instrumento no va a marcar nada, porque eso es para ajustarlo. Muy bien. Entonces, recapitulando, los acoplamientos. Si voy a GND, obviamente me va a mostrar el nivel de 0. Que en este minuto, si ustedes se fijan, incluso está un poquito descalibrado. Si muestro AC, me va a mostrar solo el voltaje alterno, solo la alternancia, solo las variaciones. Me elimina el componente continuo que existe, pero que no se ve. Y si me voy al acoplamiento DC, veo todo, veo la onda completa. Sé que mi 0 está aquí, ¿cierto? Y veo claramente que la onda está descentrada, por lo tanto, obviamente hay ahí un componente DC. Queridos amigos, espero que con esta explicación les haya quedado más o menos claro el tema del acoplamiento en los osciloscopios. Normalmente mido en DC, porque quiero saber todo lo que hay. Al no ser que sepa que expresamente hay una componente continua que no me interesa y lo único que me interesa es ver la alternancia. Pero para todo tipo de mediciones de voltaje alternos es importantísimo saber lo que hay completamente en la señal, incluyendo la componente DC, porque eso incluso puede significar que el problema es una mala tierra.
Bien amigos, esa era la parte del video 1, que de cuando le hicimos la revisión al 2 de 72. Vamos ahora entonces con el resumen que hice de la tarea de Ricardiño. Que lo disfruten. Hay un par de fórmulas que tienes que sabértelas prácticamente de memoria. Muy bien. Vámonos con la primera. La primera es esta que tengo yo aquí en pantalla, que la voy a dejar ahora ahí. Y si tú te fijas, ahí está muy fácil, está la ley de Ohm, la ley de potencias, y al lado es lo mismo, pero graficado de una manera distinta. Nada más que eso. Acá, si yo tapo B, queriendo buscar B, entonces me dice que la fórmula es I por R. Si yo tapo con el dedo la I, porque quiero calcular la intensidad, entonces la fórmula es B partido por R, ¿cierto? Y si yo tapo R, entonces B sobre I. Todo eso están aquí al lado. Con las potencias pasa exactamente lo mismo. Si yo tapo B, me quedo con B por I. Si tapo B, entendiendo que B es la incógnita, ¿cierto? La fórmula es P partido por I. Y si yo tapo I, es P sobre B. Y en el lado derecho de esta lámina están todas las fórmulas posibles, o no sé si todas, pero las principales, de potencia, de voltaje, de resistencia y de intensidad de corriente. Muy bien, esas las vas a ocupar toda la vida, por lo tanto quiero que las tengas. La siguiente lámina es lo mismo, pero para ondas en AC y específicamente para senoidales. Acá tenemos el voltaje RMS, que es valor pico sobre raíz de 2, que es lo mismo que valor pico por 7,0707, que es un poco más aproximado. O bien el valor pico es igual al VRMS por raíz de 2, que obviamente se desprende de la fórmula de arriba, ¿cierto? Haciendo el despeje matemático. Luego viene VRMS, en fin. Hay varias fórmulas ahí que las vamos a ir utilizando y que yo espero que tú las conozcas. ¿Qué significan cada uno de esos valores? Están al lado en el gráfico, que yo me imagino que eso es algo que tú ya más o menos deberías conocer. Si continuamos, la tercera lámina es para voltajes en continuo pulsante, que ya te lo voy a explicar, tranquilo, quiero que lo tengas. Y la última es la reactancias, específicamente reactancia capacitiva e impedancias. Ok, luego tenemos parámetros de tiempo, esto es muy bueno para osciloscopio, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Y finalmente ahí tenemos algunos parámetros que son de voltaje. Bien, tenemos el secundario de un transformador. Aquí lo que tengo, ¿cierto?, es una señal alterna. ¿Cierto? Bien. Si yo acá le coloco un puente rectificador, ¿cierto?, lo voy a transformar en continua, ¿cierto? Ay. En que aquí tengo un diodito, aquí tengo otro diodito, acá tengo otro diodito y acá tengo otro diodito. ¿Cómo funciona el puente rectificador? No me lo explicaré ahora, si no vamos a estar hasta mañana. La cosa es que de aquí sale un positivo, ¿cierto? Y desde acá abajo sale un negativo. ¿Qué pasa con la señal alterna? Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Y vamos a colocar la primera parte positiva y aquí viene la parte negativa. Bien, esa onda que tengo aquí, en el fondo es la misma que tengo acá, con la diferencia que acá, como yo estoy en alterna, estoy midiendo RMS, ¿cierto? Bien, por lo tanto aquí tengo aquí 12 voltios RMS. Bien, perfecto. Sin embargo, la onda de arriba llegó a tomar picos de 16 volt y tanto, ¿no? 12 por SQR de 2, dijimos, 16,9. Ese fue su máximo valor. Por lo tanto, aquí yo el máximo valor que voy a tener va a ser 16,9 menos la caída en los dos diodos, ¿cierto? Menos 0.7 y menos 0.7. Por lo tanto, voy a tener 15.5, 15.57 voltios. ¿Sí o no? Claro, eso voy a tener. Y esta onda de acá abajo se me va a haber ido hacia arriba. Por lo tanto, tengo una onda continua pulsante. Esto, para dibujarlo un poco más bonito, ¿cierto?, va a ser algo más o menos así. ¿Cierto? Perfecto.
¿Qué valor va a tener eso en continua? Te apuesto cuánto que van a ser los 15.6 más o menos, porque hay que restarle la caída en los dos diodos, en que cada diodo de silicio sabemos que esa juntura come 0,7 voltios más o menos. En realidad son 0,67. Perfecto, eso quiero que lo veamos. Entonces aquí tenemos entrando la tensión alterna. Vamos a sacar el proto. Y aquí vamos a tener la continua, ¿cierto? Vamos a colocar el más y el menos. Y vamos a energizar nuevamente el transformador. Bien, vamos a energizarlo. Ahí está. Y los terminales del osciloscopio los vamos a colocar en negativo y el positivo en positivo. Y vamos a ver cuánto tenemos. Si tú te fijas, aquí está exactamente lo que habíamos visto, ¿cierto? No tenemos ninguna atenuación de las curvas porque no hemos puesto ningún condensador. Ahora, si colocamos el osciloscopio en la entrada, tenemos que el voltaje RMS son 12,34 y que el Vmax es 16,9, que es lo que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces en la salida, ¿qué deberíamos tener como Vmax? Positivo con positivo y negativo con negativo, 16.9 creo que era, menos 0,7 menos 1.4, deberíamos tener 15.5. ¿Y qué tenemos como Vmax? 15.8. Y debería ser 15.5. Mira. O sea, los cálculos que estamos haciendo están correctos. 15.8 y dijimos que eran 15.4. Perfecto, y es porque el voltaje obviamente está variando. De hecho, no sé si sacamos los voltímetros aquí, veamos qué pasaría. DMM, canal 1, on. Ahí están. Ah, pero es que esto está en AC más DC. No, señor. Este tiene que estar en DC. Pero si le pongo aquí este condensador, ay, no tengo cómo ponerlo porque está muy chiquitito y las patitas están muy cortas. Vamos a colocar el positivo en la salida positiva. Y ojo con el osciloscopio, Ricardo. Y el negativo con el negativo. Aquí, mira cómo se filtró inmediatamente. Saco el condensador y mira lo que ocurre. ¿Ok? Ahora, ¿por qué queda tan perfecto y no queda un ripple ahí? Porque no le estoy exigiendo carga. Si yo coloco aquí cualquier resistencia, cualquier carga, inmediatamente va a aparecer ripple. Y tenemos los 15.3, 15.4, está variando más o menos, porque el voltaje de entrada está variando. Pero está dentro de lo que nosotros hemos dicho. Por lo tanto, lo que quiero que aprendas aquí es que una onda rectificada en onda completa, el valor de C se corresponde al valor máximo de la entrada alterna que tenía esa señal. ¿Me entiendes? Ok, por lo tanto, Ricardo, si volvemos a nuestra pizarra, lo que vamos a tener aquí, en esta zona, va a ser igual su valor RMS, por decirlo de alguna manera, que no es el RMS porque ya estamos en continua, va a ser igual al valor peak que tengo acá, obviamente menos el voltaje en D1, D2, siendo este D1 y siendo este otro, bueno, da lo mismo, porque D2, porque este sería el D2', entonces, y este sería el D1', porque va a depender en qué semiciclo van a trabajar, pero en el fondo, cualquiera sea los semiciclos, siempre van a estar dos diodos conduciendo. En el semiciclo positivo van a estar estos dos conduciendo, y en el semiciclo negativo van a estar estos otros dos. Por lo tanto, independiente en donde yo pille la onda, siempre van a haber dos diodos en conducción. ¿De acuerdo? Dijimos que entonces, esos 12, si yo lo multiplico por raíz de 2, para poder sacar el valor peak, daba 16,9, algo así, menos este 0,7 y menos este 0,7 daba los 15,5 y es justamente el voltaje que nos estaba indicando el osciloscopio. Por lo tanto, hasta aquí todo cuadra, dijo Salfate, todo cuadra, todo perfecto. Bien, eso me sirve de introducción para lo siguiente. Observa. Yo también podría rectificar aquí en media onda, ¿cierto? Que es
desde uno de los terminales de transformador coloco un diodo, ¿cierto? El otro lo dejo pasar libre y aquí iría mi carga. Es decir, mi circuito que yo voy a alimentar, ¿correcto? Lo que me va a consumir esta energía. Esto seguramente ya lo pasaste en clases, que ahí, que si bien es cierto acá, tenemos exactamente la misma onda que está allá, ¿cierto? Con un voltaje RMS de 12 voltios. ¿Qué ocurre acá? Acá ocurre que en un semiciclo, en el semiciclo positivo, el diodo conduce, lo entrega. Pero en el otro semiciclo, el diodo queda polarizado de manera inversa, por lo tanto no conduce, ¿cierto? Y esto queda acá, en cero. Según las fórmulas que vimos delante, el voltaje de esta onda continua pulsante, porque es continua, en ningún momento cambia de polaridad, por lo tanto se parece a una semi-alterna, digamos, a medio ciclo alterno, pero es una continua que es pulsante. Este valor acá va a ser igual al valor pico partido por 2. ¿Y por qué partido por 2? Porque no está conduciendo el segundo semiciclo, se nos pierde. Acá en el fondo el valor RMS, en el de arriba, era el valor pico partido por raíz de 2, que es exactamente lo mismo. Mira, el valor pico eran 16.9, ¿cierto? Dividido por SQR de 2, y eso me da los 12 voltios, RMS. Bien. Esto es medio difícil de explicar, pero observa lo siguiente. Vamos a tratar de hacerlo de una manera kindergarteniana, porque es difícil meterse en la cabeza de dónde sale ese 2. ¿Por qué ese 2? Vamos acá arriba. Supón tú que nosotros aquí, o sea, no es que supongas, en la entrada teníamos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿cierto? Bien, en que ese semiciclo positivo, la máxima señal que tomaba eran los 16,9 voltios, ¿cierto? Pero había un semiciclo negativo en que también tomaba los 16,9, pero negativo, menos 16,9. ¿Ok? Supón tú que esto sea un curso y que este es un alumno A y este es un alumno B. Los dos fueron a una prueba. Este alumno A se sacó un 16,9 de nota. Y este alumno B era tan burro, por eso se llama B, que no solo se sacó un 0, se sacó un menos 16,9. Es decir, ni siquiera nos respondió puras casas de pescado. Este alumno B pescó un puente de rectificador, se fue a hablar con la profe y le dijo, profe, ¿puedo revisar mi prueba? Y con el dedo rectificador cambió todas las preguntas por todas buenas. Llegó donde la profe y le dijo, profe, ¿sabe qué? Se equivocó, mi prueba está completamente buena. Y la profe decir, uy, tiene toda la razón, voy a rectificar la nota. Y en lugar del 16,9, ahora usted tiene un 16,9. Positivo, no negativo, y lo felicito, señor Don Ricardo, lo felicito. Se sacó un 16,9. Bien, tengo dos alumnos, un alumno A y un alumno B, de un curso con dos alumnos, en que uno se sacó un 16,9 y el otro también se sacó un 16,9. ¿Cuánto es el promedio de ese curso? 16,9. Por eso es que en un rectificador de onda completa, la salida es igual al valor pic de entrada, completito. Vamos a este otro caso. En este otro caso, teníamos inicialmente exactamente la misma situación, ¿cierto? Un alumno A que llegó hasta los 16,9, un alumno B que se había sacado un menos 16,9, pero resulta que ahora no tiene los dos rectificadores, tiene uno solo. Entonces le pide la nota a la profe y logró borrar todas las cosas, pero le dio para un 0 nomás. El alumno una vez se sacó un 0. Muy bien. 16,9 más 0, 16,9. Dividido por 2, 8 por 2, 16, 8,5.
De ahí viene, de ahí viene que en un rectificador de media onda, el valor que sale, la resultante, la señal continua que entrega, el valor RMS de salida, si tú quieres, ¿cierto? Es el valor máximo, pero partido por 2, porque falta un ciclo. En ese ciclo no pasa, en ese medio ciclo no pasa nada. Eso es ahí. Y eso es tremendamente importante para el tema en cuestión. Por lo tanto, lo vamos a ver ahora. Mira, ahí tenemos la señal. Voy a sacar el voltímetro por mientras. Si tú te fijas, si saco este terminal y lo coloco en la entrada, ahí tengo la señal alterna que viene desde el transformador, que en este caso sería desde la red para nuestro ejercicio. Y tenemos como V máximo lo mismo, 16,9 que hemos tenido siempre, y los 2 y tantos que están variando, porque ahora hay 220. Sube la tensión, la voy a bajar un poquito, ahí tenemos 220, ahí tenemos los 12,2 y ahí están los 16,9 que esperábamos. Perfecto, si lo pongo al otro lado, ahí tenemos un ciclo y falta el otro medio ciclo y vuelve a conducir un ciclo. ¿Te fijas? Bien. ¿Y qué dice el osciloscopio? Dice que el valor máximo es el 16,2 y que el valor VRMS son 8,8. 16.6 dividido por 2. Ahí están los... Y la calculadora me dice, dividido por 2, son 8,3. ¿Te fijas tú? Ahí está. Nos faltan 0,3 voltios, pero olvídate eso. Bien. Entonces el valor eficaz de esa onda son los 8,5, 8,7, 8,5 y acá tengo 8,6, 8,68, 8,7. Está variando porque el voltaje. Estamos ahí. Por lo tanto, en un puente rectificador de media onda, ¿cierto? La salida eficaz va a ser igual a el valor peak medios. ¿Estamos? Perfecto.